Bueno, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perfecto. Nos habíamos quedado, creo que en hemorragia. Sí, ¿no? Congestión y hemorragia, ahí nos habíamos quedado. Ok. Bueno, entonces en la parte de congestión y hemorragia, acuérdense que normalmente cuando estamos hablando de tejidos de histopatología o de alguna imagen de histopatología que les van a poner, seguramente va a tener, y si hay muchos eritrocitos y son muy evidentes los vasos sanguíneos, ya con eso es suficiente para decir que tiene un proceso de congestión. Entonces, recuerden que si los eritrocitos están dentro del vaso sanguíneo, es un proceso de tipo congestivo. Si ya están fuera del vaso sanguíneo, como en este caso, ambos son pulmones, nada más que este tiene congestión y este tiene congestión en esta parte y hemorragia en esta parte, entonces cuando los eritrocitos están fuera del vaso sanguíneo, ya es congestión. Puede estar en la luz, en este caso de los alvéolos, en la luz de algún bronquiolo, en cavidades, en tejido subcutáneo, etc. Entonces, el requisito es que siempre que el eritrocito esté fuera del lecho vascular, eso ya se considera una hemorragia. Acuérdense que ayer mencionamos que las hemorragias, en cuanto a su tamaño, petequias, equimosis, sufusiones, únicamente es un aspecto macroscópico. Microscópicamente no hacemos esa clasificación. Normalmente decimos si tiene un proceso hemorrágico y quizás a lo que podamos llegar es a decir si es por rexis o por diapedesis. Pero con que digan ustedes que es hemorragia y si es una distribución focal, multifocal, difuso, generalizada, es más que suficiente. En cuanto al otro proceso que normalmente está relacionada con un aumento en la permeabilidad o con los procesos congestivos es el edema. Bueno, aquí ponemos siempre el ejemplo del pulmón porque es el órgano donde se va a observar el edema pigmentado. Acuérdense que esto es porque se mezcla con la sustancia surfactante y la sustancia surfactante es una proteína. Por eso sí se puede teñir con la tinción de HE. Entonces, cada vez que tenemos edema en pulmón, se va a teñir. Obviamente dependerá de la intensidad del edema en esta parte. Y aquí tenemos dos procesos. En esta parte donde se ven los vasos sanguíneos, más o menos como se ve bien formados, donde van los capilares, pero se ve más de un eritrocito en fondo, es congestión. Acuérdense que la congestión provoca un aumento de la presión hidrostática sanguínea. Ese aumento en la presión hidrostática sanguínea provoca que salga agua y electrolitos, en este caso, a la luz de los alvéolos, se mezcla con la sustancia surfactante y entonces tenemos la presencia del edema. Entonces no va a haber pierde. El día jueves, si tienen una imagen de edema y si la ponen en el pulmón, se verá así. Si la ponen en algún otro órgano o algún otro tejido, lo que vamos a ver es que los tejidos están separados, pero hagan de cuenta que estarían viendo esta parte que les estoy señalando, en la cual no hay ningún pigmento o no se ve teñido ni con hematoxilina ni con eoxina. Entonces, veríamos un espacio blanco, los tejidos separados, pero con eso es suficiente para decir que se tiene edema. Ahorita lo vamos a ver, ahorita que llegamos a la parte de inflamación en el sistema nervioso, donde se aprecia un edema en la cual no está teñido de colores de eosinófilo. Otra vez recordatorio, de histología normal, que yo sé que ya se la saben, ¿no? Esto debería ser nada más así la imagen sin cambios patológicos, donde hay un eritrocito en fondo. Y bueno, y otro trastorno que es importante es la parte de infarto. Nosotros tenemos dos tipos de infartos, infarto blanco e infarto rojo. ¿De qué va a depender que sea infarto blanco o infarto rojo? Pues va a depender primeramente del curso. Si es agudo, acuérdense que esto lo vimos ya en teoría, todos los infartos que son agudos o iniciales siempre van a ser rojos porque hay una hemorragia. Si es crónico, algunos se van a quedar rojos y otros se van a quedar blancos. ¿Por qué va a depender esto? Va a depender también del tipo de irrigación del órgano tejido. Normalmente aquellos órganos que tienen irrigación término-terminal, término-funcional, nos van a dar un infarto de tipo blanco.
Aquellos órganos que tienen irrigación doble o colateral nos van a dar un infarto de tipo rojo. Sin embargo, también acuérdense que hay excepciones a la regla. Aunque el órgano vaso tiene una irrigación término funcional similar a la que observamos en riñón, por la función del vaso que es de almacenamiento de eritrocitos, aunque tenga una irrigación término funcional, siempre el infarto, en el caso del vaso, va a ser rojo a pesar del tipo de circulación. Y esto es por la función del vaso, que al haber una isquemia, acuérdense que un infarto es una zona isquémica de necrosis aguda. Y al haber necrosis, hay ruptura de los senos venosos y por lo tanto salida de eritrocitos. Por eso en el vaso es la excepción a la regla, donde vamos a tener que los infartos van a ser de color rojo. ¿Ok? Y normalmente acuérdense también que los infartos tienen un vértice, es decir, este vértice siempre va a estar dirigido a donde sufrió el taponamiento del vaso sanguíneo. Por lo que normalmente los infartos tienen una forma como triangular, ¿no? Y vamos a tener, en este caso que es la imagen de riñón, acuérdense que tenemos lo que separa la corteza de la médula, tenemos a las arterias arcuatas. Y en estas arterias arcuatas siempre se encarga de la irrigación de una zona más o menos de forma triangular. En esta zona triangular, acuérdense que aquí vendría otra arteria arcuata y estaría irrigando esta parte y esta parte. Por eso, muchas veces en las zonas de infarto, vemos que está delimitada, o bueno, siempre va a estar delimitada, pero muchas veces va a estar delimitada por una franja de hemorragia, porque estos vasos sanguíneos que están aquí en la zona de infarto sufrieron hemorragia por necrosis, es decir, por rexis. Y entonces va a estar limitada por una franja de hemorragia. Como estamos hablando de que los infartos son una zona de isquémica aguda, al haber isquemia hay hipoxia, y al haber hipoxia, el tipo de necrosis que vamos a encontrar normalmente en los infartos siempre va a ser de tipo coagulativo. Pero acuérdense otra vez, dependiendo del órgano afectado, porque si el infarto es en sistema nervioso central, el tipo de necrosis que se va a presentar va a ser de tipo licuefactivo. Si el infarto es en el páncreas, que tiene muchas enzimas, y estas al sufrir necrosis la liberan, el tipo de necrosis va a ser de tipo licuefactiva. Si un infarto se presenta, por ejemplo, en el estómago, donde también hay muchas enzimas, el tipo de necrosis que se va a presentar va a ser de tipo licuefactivo. Todos los demás órganos, todos los demás tejidos, seguramente el tipo de necrosis que se va a presentar va a ser de tipo coagulativo. Por lo tanto, al haber una necrosis de tipo coagulativo, vamos a tener focos de hemorragias, como lo que está señalando aquí la flecha de color rojo. Vamos a tener muchas células con núcleos en pignosis. Si nos vamos yendo de la periferia hacia el centro, vamos a tener núcleos en cariorrexis y seguramente, aunque aquí no se nota mucho, quizás en esta parte, núcleos que ya desaparecieron. Entonces tenemos pignosis, cariorrexis y cariolisis. Entonces tenemos los tres tipos de cambios nucleares que conserva la arquitectura del órgano, es decir, sabemos que se trata de riñón, pero pierde el detalle celular. ¿Ok? Y entonces en esta pérdida de detalle celular, pues tenemos los núcleos en pignosis, como está señalado aquí en las flechas, lo que está en la parte circular u ovalada son células con núcleos fantasma o núcleos en cariolisis, por eso no lo estamos observando. Y vamos a encontrar también uno que otro núcleo en cariorrexis. Conserva la arquitectura, pero se pierde el detalle celular. Entonces, no se les olvide, siempre que tenemos un foco de infarto, el tipo de necrosis va a ser de tipo coagulativo, a excepción de sistema nervioso, de páncreas y de estómago, que por gran cantidad de lípidos, como el encéfalo, y los otros por la gran cantidad de enzimas, va a ser de tipo licuefactivo. ¿Ok? Si hay contaminación de los vasos, de la zona de infarto, entonces sí vamos a presentar una zona de necrosis licuefactiva. A ver, aquí, ¿qué pasó? Porque ya no me carga. Ah, sí. Te damos la bienvenida a VoiceOver.
VoiceOver lee las descripciones de los elementos de la pantalla y permite No le hagan caso a eso. computadora usar. ¿Ok? ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Sí. Perfecto. Tecla B chica. Sí. Sí. Aprender No a sé usar qué hice. VoiceOver. Ya. Presiona la barra espaciadora. Ok, bueno, entonces, en los infartos, como ya hemos quedado, dependiendo que había una excepción a la regla por el tipo de circulación que era el vaso. Entonces, el vaso, aunque tiene una irrigación término funcional, siempre vamos a encontrar infartos de color rojo. Y así lo vamos a anotar. En esta parte siempre va a estar delimitado, acuérdense, un infarto siempre va a estar delimitado. Y la imagen que les ponga va a tener, aquí no salió, pero sería en la parte de arriba, será la parte sana del tejido y el límite donde está lo sano y donde está lo lesionado. Entonces va a ser muy fácil poder identificarlo. Van a decir, bueno, pero en el vaso va a ser muy difícil observar la necrosis coagulativa porque está lleno de eritrocitos. Todo esto es un foco de hemorragia, pero como pertenece a una zona delimitada por isquemia, no decimos hemorragia, sino decimos infarto de tipo rojo. ¿Dónde puedo observar la necrosis coagulativa? Pues en los centros germinativos, en los centros linfoides, porque en los centros linfoides, como no tienen vasos sanguíneos, nos va a permitir observar los núcleos epignosis, cariorrexis o cariolisis, dependiendo del caso. Entonces, por eso, nosotros observamos una área de color eosinófilo, blanquecino o eosinófilo pálido, bien delimitada, que nos está separando de la parte de color rojizo. Entonces, recuerden, si esto es infarto, va a estar bien delimitado. Y así se los van a preguntar el día de jueves. Les van a preguntar si la imagen que están observando se trata de un infarto o de un foco de hemorragia. Si no está bien delimitado y no hay necrosis liquefactiva y nada más ven eritrocitos afuera, es hemorragia. Si bien delimitado y hay focos de necrosis, entonces se trata de un infarto. Entonces, pongan atención a las ¿Licuefactiva imágenes. o...? Perdón, ¿licuefactiva o coagulativa? Es que ahorita dijo licuefactiva. No, perdón, licuefactiva únicamente es sistema nervioso, páncreas y estómago. Todos los demás órganos, perdón si me confundí, todos los demás órganos son necrosis coagulativa. ¿Sí queda, Oliverio? Sí, gracias, profe. De nada, ok. Y entonces, nosotros vamos a observar esos cambios de necrosis coagulativa en los centros germinativos, pero también lo podemos observar en las trabéculas. Acuérdense que estamos hablando de vaso, esas trabéculas son de músculo liso, que por eso tiene la capacidad de contraerse el vaso y por eso nos da el famoso dolor de caballo. Entonces vamos a buscar esos cambios nucleares, donde se conserva la arquitectura, pero se pierde el detalle celular, es decir, encontraremos pignosis, cariorrexis y cariolisis. Esta sería una imagen normal, sin cambios patológicos, aunque es un dibujo. Tenemos los centros germinativos distribuidos al azar, no tiene corteza ni médula, esto correspondería a los centros germinativos a la pulpa blanca, nada más que microscópicamente no se ve blanco, y donde están todos los senos venosos, ¿no? Sería la pulpa roja, macroscópicamente, nada más que histológicamente, obviamente no se ve de esa forma. ¿Ok? Bueno, acuérdense que en los centros germinativos, otra vez lo vuelvo a recalcar, porque a lo mejor se los preguntan en histopatología, y después dice, oye, este centro germinativo tiene más de 5 mitosis. ¿Consideraría usted que este es un problema neoplásico? Acuérdense, si no dice que son neoplasia, que son mitosis aberrantes, con núcleos escotados, más de 2 nucleolos, hipercromasia, entonces es un cambio normal de los centros germinativos. Si dice todo lo anterior, entonces estamos frente a un proceso de tipo neoplásico. ¿Ok? Bueno. La otra lesión que les pueden poner en histopatología es un trombo. Es muy difícil que les pongan un émbolo, porque un émbolo necesitaría estar atrapando ese material circulando en sangre o en un vaso sanguíneo, en el cual quede como flotando en medio del vaso sanguíneo, entonces va a ser imposible. Mientras que un trombo, acuérdense que un trombo, un requisito importante es que esté dañada la pared del endotelio para que pueda estar adherido. Si no está adherido, no, puede ser únicamente un fenómeno de coagulación
o bien podría ser un émbolo, aunque les digo, agarrar un émbolo es muy difícil para poderlo fijar en una laminilla. Sin embargo, un trombo adherido lo podemos observar sin ningún mucho problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primeramente, si es un trombo, pues que corresponda a un vaso sanguíneo. ¿Sí, Alejandra? Es que no se mueve la pantalla desde hace rato. Pero creímos que era ¿Están viendo usted. trombo o no están viendo trombo? No. Se quedó Estamos en infarto blanco. En infarto ¿Se quedó en blanco. blanco? Ok, vamos a ver. Va de nuevo. Ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Ya tenemos ok? Perfecto. Sí, ya está bien. Perfecto. Entonces tenemos en el trombo, acuérdense que el primer requisito, que un trombo siempre va a estar en un vaso sanguíneo. Puede ser arteria, vena o capilar. ¿Ok? Entonces es lo que tienen que ver primeramente el día jueves del examen. Que sea un vaso sanguíneo. Segundo, que tenga una parte adherida. Si ustedes ya ven adherido esa masa de color eosinófilo, ya con eso ya pueden decir que se trata de un trombo, sea arteria, sea vena o sea capilar. Ustedes lo van a distinguir porque obviamente el tamaño de la túnica media les va a decir si es arteria, vena o capilar. Entonces, tenemos que debe estar adherido. Después de la adherencia, ¿no? Aquí tenemos un mayor aumento, donde están las flechas. En esta adherencia seguramente hay necrosis, porque no puede estar adherido si no hay necrosis del endotelio. Entonces tiene que haber un foco de necrosis que puede corresponder a núcleos en pignosis, cariorexis, y también a la acumulación en esta parte, por ejemplo, no sé si lo alcancen a ver, se ve más basófilo o un tanto oscuro. Esto sería también calcio, que es parte del requisito de las necrosis. Pero si tienen un menor aumento, lo que van a observar va a ser un material eosinófilo, porque acuérdense que un trombo está formado de los componentes de la sangre. ¿Cuáles son? Principalmente es la fibrina, y la fibrina es una proteína y por eso se está tiñendo. Pueden quedar atrapados dentro de esta fibrina leucocitos, obviamente pueden quedar atrapados leucocitos, pero el día del examen busquen que sea vaso sanguíneo y que esté adherido. Ya con eso, ya están del otro lado y pueden dar el diagnóstico que se trata de un trombo. ¿Ok? Bueno, quizá lo otro que les pregunten es una clasificación. En esta clasificación, lo más seguro es que les pregunten en qué vaso sanguíneo está. Por eso es importante que recuerden el grosor de la túnica media. Les van a preguntar, ok, ¿es trombo? ¿Es arterial o es venoso? Y después viene la siguiente clasificación, si es rojo o es blanco. Obviamente, también este color rojo-blanco es una clasificación macroscópica, porque histológicamente tenemos nada más dos tinciones, o es eosinófila, que es rojizo, o es basófila, que es de color azul. Entonces no podemos decir que tenemos un trombo blanco si estamos utilizando una tinción que nada más nos da dos tonalidades o dos colores. Sin embargo, si sabemos que esta es una arteria, nosotros podemos presumir que se trata de un trombo arterial de tipo blanco. Acuérdense que un trombo blanco, de manera macroscópica, está conformado principalmente por fibrina y macroscópicamente la fibrina se ve de color blanco. Y esto se da en arterias porque la velocidad de paso de los eritrocitos no permite que se queden estancados ni atrapados en la fibrina. Mientras que si es un trombo en el lado venoso, seguramente va a tener muchos eritrocitos atrapados entre la fibrina en esta parte. Y entonces podríamos nosotros decir, o ustedes pueden dar en su diagnóstico del jueves, que se trata de un trombo venoso rojo. Con que diga la palabra trombo, seguramente va a estar bien. Recuerden, requisito adherido, porque hay una zona de lesión en el endotelio. Y es lo que se tienen que fijar el día jueves, que en esa imagen sea muy clara la lesión del endotelio y que esto esté adherido con un material de tipo fibrilar que corresponde a la fibrina. ¿Quién quedamos que sintetizaba la fibrina? Los hepatocitos. Los hepatocitos, exactamente. Ajá. ¿Y la colágena? Los fibroblastos. Fibroblastos. Los fibroblastos, ok. ¿Y la heparina? ¿Las plaquetas? Las plaquetas
Histamina, serotonina, ¿no? ¿Quién? Los mastocitos. Los mastocitos que también tienen histamina y serotonina, ¿no? Heparina, acuérdense que además ahorita la heparina en época del COVID es muy importante porque evita la coagulación intravascular diseminada, que es la complicación de las personas que tienen COVID. ¿De verdad? ¿Ya se les olvidó? Creo que esa sería una buena pregunta para el próximo lunes. No eran los no, los melanocitos. No. No, melanocitos, sean melanina, ¿ok? ¿Nos dan los basófilos? Los basófilos, exactamente. ¿Quién dijo? ¿Aime? Yo, profe, Daniela. Daniela, perfecto, Daniela. Sí, los basófilos. No se les olvide que aunque son las células menos abundantes de la sangre, son los responsables de la síntesis de heparina. Entonces son los que evitan la coagulación. Ok. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahorita está trombo? Sí. Ok. Bueno. Podemos dar otras clasificaciones del trombo. Acuérdense. Puede ser que el trombo esté totalmente fluyendo el vaso sanguíneo. Entonces decimos que es un trombo de tipo oclusivo. O puede ser que a través del trombo se desarrollen nuevos capilares que se den un trombo canalizado. En este caso, ¿no? Se trata de una imagen de rumen. Esta es la mucosa del rumen. Si alcanzan a ver mi cursor, tenemos la mucosa, tenemos la submucosa y tenemos un vaso sanguíneo del rumen. Y en este vaso sanguíneo del rumen, yo estoy viendo que se trata de una arteria. En esta flecha se ve que está adherido. Y después, a mayor aumento, vemos el agente etiológico que está afectando o que está provocando la lesión del endotelio y por lo tanto el desarrollo del trombo. Y en este caso, estas son hifas. Las hifas son de los hongos, no son hijas, son hifas, ¿ok? Y entonces, dentro de estos, una consecuencia de los animales de producción bovinos, sobre todo los bovinos de leche, es que en estos bovinos de leche tenemos el desarrollo de acidosis ruminal. Ya ustedes están subiendo en su trabajo de que la acidosis ruminal provocaba una consecuencia que era la parte de neumonía tromboembólica. Sin embargo, no es la única consecuencia de la neumonía tromboembólica. También los problemas de desarrollo de micosis también están presentes en esta parte. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se dedican a bovinos, si ustedes están dedicando a bovinos, lo que pueden esperar en un bovino que sufre una acidosis es o que tenga una neumonía tromboembólica como consecuencia, no siempre se va a desarrollar, o bien que haya lesión del endotelio y por lo tanto se vaya a provocar la formación de trombos. ¿Ok? Y como ustedes saben, pues hay diferentes tinciones para hongos, ¿no? Es azul de algodón, por ejemplo. En esta caso se trata de una tinción de Grocott, que utiliza metales como la plata para poderlos teñir, y entonces hace mucho más evidente. Si en el día del examen les pone una tinción especial, esa tinción especial, acuérdense que únicamente tendrán que decir si es positiva o negativa para lo que fue creada la tinción especial. ¿Ok? ¿Qué otra cosa de aquí? Ok. Bueno. Vamos con las inflamaciones. Acuérdense que todo está relacionado. Todo lo que es cambios vasculares está muy relacionado con inflamaciones. Y vamos a comenzar con la inflamación aguda. Acuérdense, el día del examen, si les ponen una imagen y tiene cambios vasculares, eso ya va a ser de tipo agudo. Si no tiene cambios vasculares, seguramente le estarán preguntando por alguna inflamación especial o una inflamación de tipo crónico. Y dentro de las inflamaciones, las que cuentan la colección de patología y que además podemos decir que son las más frecuentes y que las que más causan daño, tenemos
a la neumonía, acuérdense que puede ser neumonía, neumonitis, pulmonitis, ya indica un proceso inflamatorio a nivel de parénquima pulmonar de tipo fibrinopurulenta. Es decir, que hay presencia de fibrina, eso es lógico porque está aumentada la permeabilidad, y purulenta porque está presente los polimorfonucleares. Acuérdense que los polimorfonucleares, los neutrófilos, también son conocidos con el nombre de piocitos. Y estos piocitos son células productoras de pus. Y ya quedamos que ¿qué es la pus? La pus es una combinación de necrosis leucofactiva, restos leucocitarios, restos celulares, pero también restos del agente etiológico que provocó este tipo de necrosis. En la encefalitis supurativa, pues su nombre lo dice, si es un proceso de tipo inflamatorio y es supurativa, seguramente el agente infeccioso involucrado aquí va a ser de agente bacteriano y el tipo de leucocitos que va a estar participando aquí va a ser polimorfo nuclear y de tipo neutrófilo. En el otro caso de la encefalitis no supurativa, lo que nos está diciendo, lo que no tiene son neutrófilos. Lo que sí tiene, y que es lo que debemos asumir cada vez que veamos no supurativa, los leucocitos que van a estar participando ahí son o linfocitos, o células plasmáticas, o los dos, una combinación entre una inflamación linfoplasmocítica. Entonces, puede ser que en el examen les digan encefalitis no supurativa o que les digan encefalitis linfocitaria. Es lo mismo, o que les digan encefalitis plasmocítica, es exactamente lo mismo, es encefalitis no supurativa. Lo único que nos está diciendo aquí, que seguramente no hay neutrófilos y que seguramente también el agente causal no son bacterias, sino está relacionado con agentes virales o bien con algunos agentes tóxicos. Meningitis supurativa, otra vez queda implícito, no está afectado el parénquima del encefálico, pero sí las meninges. Y es lógico, porque recuerden que la mayor irrigación al sistema nervioso central llega por la parte de las meninges. Entonces, normalmente son las primeras afectadas y esto puede ser que primero de una meningitis, ya sea supurativa o no supurativa, y después se dé una encefalitis. Y entonces tenemos una meningoencefalitis. En animales jóvenes y en personas jóvenes, la complicación de contaminación de las venas umbilicales, en el caso de los animales, que es más frecuente, o las infecciones de garganta, de laringe, de aparato respiratorio en humanos, puede predisponer a que las bacterias migren a través de vía sanguínea, provoquen meningitis, después una meningoencefalitis. Por eso normalmente los problemas de tipo bacteriano en personas jóvenes, recién nacidos o unos cuantos meses de nacidos, una preocupación es que desarrollen meningitis y encefalitis. Vamos con el primer tipo de neumonía. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentarlo? Sí, dijo que era infección por las venas umbilicales, laringe y ¿cuáles otras? Laringe, vías respiratorias, en general, para humanos. Sería laringe, faringitis, laringitis, traqueitis o una bronconeumonía. Normalmente para humanos, y humanos sobre todo menos de un año de edad, que serían las complicaciones más comunes, una meningoencefalitis. Ok, En gracias. el caso de los animales, lo más común es que sea problemas de contaminación de venas umbilicales y tengan problemas de onfaloflebitis. Ok, y entonces tenemos aquí, esta es una imagen, como dice, es de pulmón. Lo alcanzamos a apreciar, aquí está un alveolo, aquí está otro alveolo, aquí está otro alveolo. El problema es, primeramente, que se ve muy bien los capilares alveolares. Normalmente no deberían de verse. Entonces, si nosotros vemos que están de color rojizo, ya es un cambio vascular. ¿Qué cambio vascular es? Congestión. Después vemos que en la luz de los alveolos hay la acumulación de una gran cantidad de leucocitos. Con este aumento de 10X no alcanzamos a apreciar muy bien qué tipo de leucocitos es. Por lo tanto, todavía no podemos decir si se trata de un proceso supurativo o no supurativo. Necesitamos tener más datos. Si el día del examen les ponen una imagen de después les preguntan qué tipo de leucocito es sí, pues está complicado, porque entonces no van a poder distinguir qué tipo de leucocito es.
Les tendrá que poner una imagen mucho más cercana. Y aquí tenemos, en esta imagen, esta corresponde a un bronquiolo, pero ya no alcanzamos a observar a este bronquiolo porque tiene un proceso de necrosis. Si yo veo o busco la mucosa del bronquiolo, no la voy a encontrar. Lo único que estoy viendo que se ve de color más basófilo. Y este color basófilo que estamos observando aquí puede corresponder a depósitos de calcio. Si yo me acerco más, veo los depósitos de calcio que se ve de color basófilo, de aspecto grumoso, pero también empiezo a ver núcleos en pignosis, pero ya alcanzo a distinguir qué tipo de células son los que están participando en este proceso inflamatorio. Si ustedes ven donde está la flecha, se observan que hay leucocitos con núcleo lobulado. Si ustedes alcanzan a ver estos y después empiezan a ver a la mayoría de los que están aquí, son células con núcleo lobulado, seguramente son neutrófilos. ¿Alcanzamos a ver algunos con un solo núcleo? Sí, que serían los linfocitos. Acuérdense, nunca va a haber un proceso inflamatorio donde haya puros neutrófilos, donde haya puros basófilos, o puros linfocitos, o puros macrófagos. Normalmente hay una combinación de todos, pero nosotros como médicos tenemos que darle el nombre a la lesión dependiendo cuál es la célula que está predominando en ese infiltrado. Esto que se ve de color rosita, ¿no? Podría ser edema, pero cuando ya es parte de un proceso inflamatorio, como se alcanza a observar aquí, seguramente esto no es edema, esto es fibrina. Y si ustedes ven, esta fibrina no difiere con el edema porque el edema estaría más o menos distribuido de forma homogénea. Aquí no, aquí está la fibrina, aquí no hay fibrina, otra vez hay fibrina y así está. Entonces ya tenemos combinación de la fibrina y de los neutrófilos. Entonces tenemos un proceso de una neumonía o como ya está afectado los bronquios y bronquiolos, podemos decirle que es una bronconeumonía fibrino-purulenta. Estamos combinando la fibrina y la presencia de los neutrófilos que nos está dando la parte purulenta. Y esto basófilo corresponde a la calcificación. ¿De qué tipo quedamos que era la calcificación aquí? Cuando había necrosis. Distrófica. Exacto, Pau. Sería de tipo distrófica. No se olviden, siempre que hay lesión, distrófica. Cuando no hay lesión, de tipo metastásica. Ok. Tenemos mayor acercamiento. Aquí tenemos la luz del alvéolo. Esto es la parte de congestión. Todo esto que estoy señalando. Esta es la parte de congestión porque son eritrocitos que están distendiendo el vaso sanguíneo. Eso también puede ser una característica de congestión, la distensión del vaso sanguíneo. Y pensando más que estos son capilares, debería ir únicamente un eritrocito en fondo. Y lo que está señalado son los polimorfonucleares. Vean cómo se ve muy claro estos polimorfonucleares. No se vayan a confundir que son núcleos en cariorrexis. Acuérdense que un núcleo en cariorrexis va a tener un núcleo fragmentado con pedazos grandes y pedazos pequeños. En este caso, lo que estamos observando que el núcleo está lobulado, pero está contenido dentro de una célula que más o menos ha de medir entre 12 y 15 micras de diámetro, que es lo que mide un polimorfo nuclear. En este caso también los neutrófilos. Tenemos un mayor acercamiento. Esta es la luz. Bueno, aquí está la pared del alvéolo, todo esto que estoy señalando. Tenemos abundante cantidad de neutrófilos y tenemos algunos focos con esta flecha de esta flecha verdosa. Aquí pueden ser dos cosas. Otra vez puede ser calcio o bien lo otro que comentaron ayer, que son colonias bacterianas. ¿Cómo voy a saber? Pues utilizando tensiones especiales. Si es calcio, von Cosa. Si son colonias bacterianas, una tensión de Gram nos va a ayudar mucho a saber de esto. Pero con esta imagen, si yo estoy viendo abundante cantidad de polimorfonucleares, lo que yo puedo pensar que esto se trata de colonias bacterianas. Acá vean otra vez, gran cantidad de polimorfonucleares. Estos que tienen un solo núcleo serían linfocitos, pero lo que está predominando son los polimorfonucleares, ese material un poquito eosinófilo, que sería la fibrina. Entonces, sería una neumonía de tipo fibrino-purulenta. Acuérdense, ¿se acuerdan cuál es la unidad funcional del pulmón?
¿Alvéolos? Los alvéolos, pero un alvéolo podría hacer todo lo que hace el pulmón, de captar el aire, transportarlo, después hacer el intercambio de gas y todo. Ah, no. No, ok. Entonces es parte de la unidad funcional, pero el alvéolo solito no puede hacer todo lo que hace la función del aparato respiratorio. Acuérdense que la unidad funcional es aquella que puede hacer la función de todo un órgano. Sí, perdón. ¿Los neumocitos? Los neumocitos, pero tenemos neumocitos 1, Uno y neumocitos 2 dos. y neumocitos 3. El uno es el del intercambio, ¿no? Ok, el 1 es el del intercambio, ok. Ahí es el único que me acuerdo. Ok, bien, Pati. Entonces El dos, la unidad El 2 serían... era el de la sustancia sufragante, si mal no recuerdo. Ok, sí, o las células Corner. Ok, y el 3, como Es el los macrófago. Son los macrófagos. macrófagos. exacto, bien Samuel, bien Sandra, todos son macrófagos. Ok, pues, entonces, ¿ustedes creen que los neumocitos 1, 2 y 3 pueden hacer toda la función del pulmón? No. Entonces sería el bronquiolo. Sería el bronquiolo, pero el bronquiolo, ¿hay intercambio de gases o nada más transporta los gases? Ah, los transporta. No, los transporta, ok. Entonces sería el bronquio. Pero sería lo mismo que el bronquiolo, ¿no? Nada más grande. A ver, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Ok, Nefrona. ¿de qué está conformada la nefrona? La cápsula de Bowman. ¿De cuál, Samantha? La cápsula de Bowman. Ok, cápsula de Bowman, ¿qué más? El de Malpighi tiene un nombre anterior, pero no me acuerdo. Ok, glomérulo. Ajá, corpúsculo de Malpighi o glomerular. Asa Las de plantas Henle. distales. Ok, y contorneos distales. Asa de Obviamente los Proximal. proximales. Y las ascendente o de Henle. Todo eso es la unidad funcional. Y todo eso sí puede realizar la función que hace el riñón de filtración, absorción, reabsorción y eliminación de sustancias tóxicas. Ok. ¿Cuál sería entonces la unidad funcional del hígado? El lobulillo hepático. Ok. ¿Y qué tiene el lobulillo hepático, Pau? Pues serían los sacos que contienen a los hepatocitos. Ok. Cordones de hepatocitos, ¿qué más? Vena central. Vena central, ¿qué más? Espacio porta. Espacio porta. Ok, ven, todo eso es la unidad funcional. Todo eso puede hacer la función. ¿Y del pulmón? El lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar. ¿Y qué tiene el lobulillo pulmonar? Bronquios, bronquiolos y los neumocitos 1, 2 y 3. Y obviamente vasos sanguíneos. Entonces sería el lobulillo pulmonar. Ok. Entonces, en este caso, si ustedes ven, aquí se observa un acúmulo principalmente de un material eosinófilo que seguro es fibrina. Aquí lo podemos ver con mayor detalle. Pero esto está separando de aquí para acá un lobulillo pulmonar y de aquí para acá otro lobulillo pulmonar y aquí, aunque no se nota mucho, de aquí para acá es otro lobulillo pulmonar. Normalmente no los alcanzamos a distinguir tan fácilmente. Aquí, ¿por qué los alcanzamos a distinguir? Porque hay un material que se está acumulando entre los lobulillos, que en este caso es fibrina, y por eso se ven separados. Seguramente, si yo pudiera mover esta imagen o esta laminilla, podría observar que veo los alvéolos, que veo bronquios, veo bronquiolos, arterias, venas, capilares. Vería todo lo que contiene una unidad funcional. En este caso, lo que se está viendo aquí es que está separado por la presencia o la acumulación de un material. Este material no está depositando en el espacio intersticial. Y este material de color eosinófilo, de aspecto fibrilar, es fibrina. Y sobre la fibrina o entre la fibrina atrapada, sí vemos la presencia de los polimorfonucleares, de los neutrófilos. Acuérdense que cuando hablamos de inflamación, la fibrina servía como una especie de puente donde cuando los leucocitos salen del vaso sanguíneo para migrar, van a utilizar este puente de fibrina para poderse mover y llegar al foco de lesión. También acuérdense que mencionamos que la fibrina actuaba también como sustancia quimiotáctica, que quizás sea una de las preguntas del próximo lunes, ¿no? Mencione 20 sustancias quimiotácticas, que además ya se las sabe. Entonces,
es lo que podemos provocar. ¿Ok? ¿Dudas sobre pulmón y neumonía fibrinopurulenta? ¿Cuál dijo ahorita que servía como sustancia quimiotáctica? Perdón, es que no alcancé a ver bien. Sí, la fibrina, Oliverio. Ah, ok, La gracias. fibrina. ¿Qué otras sustancias quimiotácticas recuerdan? ¿O están estudiando? Interleucinas. Interleucina, ajá, ¿cuáles? Ah, Porque acuérdense que el examen viene el número de la interleucina. La 1, la 6 y la 8. La 1, 6 y 8, ok. ¿Son quimiotácticas o esas participan en la producción de prostaglandinas, aumento de la permeabilidad vascular? O también se pueden considerar como quimiotácticas. Cric, 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 cric. Le voy a sacar un sonido de grillo. Pues la 1 sí es táctica. Exacto. Sí, podemos decir que básicamente la 1, la 6, la 8, la 2, prácticamente pueden actuar como sustancias quimiotácticas. Y acuérdense que otra función de estas interleucinas en particular, 1, 2, 6 y 8, que favorecen la mitosis celular de las células que llegan. Por lo tanto, pues, si favorecen la mitosis celular, lo primero que tienen que hacer es que las células puedan llegar al sitio de lesión. Y estas, ¿quién las va a dirigir? Estas interleucinas. Entonces ya tenemos interleucinas, tenemos la fibrina. ¿Qué otros se acuerdan? el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, ok. ¿Qué otro? Las proteínas de La complemento. opsonicia. Ah, proteínas del complemento. ¿Cuáles? La C3A y C5A. Sí, esas son las anafilotoxinas, las que favorecían la liberación de histamina y serotonina, como sustancias quimiotácticas. ¿No cuentan como quimiotácticas? No, no. Si esas no las pongan, porque estaría mal. Los anticuerpos. Las las IgE. Ok, anticuerpos, cualquiera de los 5 que conocemos, sí. A ver, regresemos al complemento. ¿Ya no me se acuerdan de esas dos? C3A y C5A. ¿Cuáles otras vimos? La C3B y C5B. Ok, entonces estas se pueden actuar como quimiotácticas. Y la fracción 5, 6, 7. ¿Sí? Ok, ya nada más para que vayan repasando lo que van estudiando. Ok, entonces, encefalitis supurativa. Encefalitis supurativa quiere decir que en el parénquima del encéfalo se está desarrollando una necrosis de tipo licuefactivo y donde están participando polimorfonucleares de tipo neutrófilo. Y si recuerdan, en uno de los exámenes previos de histopatología, les preguntaban qué etiología podía provocar encefalitis supurativa en cerebro. Y entonces venían parásitos, venía Mycobacterium, venía Listeria, ahí no me acuerdo qué otro agente. Por lógica, era una bacteria. Y teníamos dos bacterias, Listeria y Mycobacterium. Mycobacterium la vimos de suficiente forma desde el principio de la materia de patología, que Mycobacterium, aunque es una bacteria, provoca una necrosis de tipo gaseoso. Entonces ya no podía entrar en esa como respuesta correcta. La única que quedaba como respuesta correcta, porque los parásitos no desarrollan necrosis licuefactiva, ¿no?, era la Listeria. Y en el caso de Listeria, por eso es importante, tanto en humanos como en animales, porque desarrolla una necrosis licuefactiva en cerebro, pero esta necrosis licuefactiva en cerebro no se aprecia macroscópicamente, únicamente se aprecia microscópicamente. Y por eso se le ha dado el nombre de que la lesión que forma la listeria en sistema nervioso central sería la formación de microabscesos, porque únicamente lo podemos observar al microscopio.
Yo antes me preguntaba que por qué la gente lavaba las latas, si lo que uno se iba a comer era lo de adentro. Entonces, yo pensé que era una manía de las mujeres, porque digo que las mujeres son raras. Van al súper y huelen las latas como no sé para qué, pero las huelen. Y después algunas tienen una maña de lavar todo. Dentro de ellas estaban las latas, entonces para mí era como medio ilógico que lavaran una lata si lo que uno se iba a comer era lo de adentro. Obviamente, ¿no? Tienen razón en lavar las latas, porque cuando están almacenadas, ya hay ratas en la zona de almacenamiento y estas orinan o defecan, a través de la orina se está eliminando la listeria. Y entonces puede contaminar la lata y cuando uno no lava la lata y abre la lata puede contaminar el alimento que uno está consumiendo. Entonces ahora ya para mí tiene una lógica el lavar una lata. No olerla, no sé todavía cuál sea la finalidad que la huelan, pero sí lavar una lata. Y entonces por eso es importante. Y en campo, hay muchas personas que recolectan hongos, por ejemplo, o algunos frutos en campo. Y si en esa área hay muchos zorros, los zorros también son hospederos de la listeria. Y entonces ellos al orinar están eliminando pues todo lo que sería la listeria y podemos tener una contaminación por comer hongos de campo, por creernos campesinos, ¿no? Y entonces, dentro de estas lesiones, lo que yo voy a observar va a ser, obviamente, todos los elementos del sistema nervioso central. Las células de la glía, de la macroglía, que pueden ser oligodendrocitos, astrocitos fibrosos, protoplasmáticos. Con la tinción de H nunca voy a saber qué tipo de macroglía es, necesita tinciones especiales. Pero también voy a observar las células de la microglía, estos que parecen como linfocitos, que acuérdense que son los macrófagos del sistema nervioso central. Pero si yo observo las células que están aquí, vean, sobre todo estas que están aquí en la parte superior del cursor, cómo se ven lobulados. Se ve muy bien la lobulación. Si yo veo esta, también se ve lobulada. Si yo veo esta, se ve lobulada. Si veo esta, se ve lobulada. Ya con eso, yo puedo saber que se trata de polimorfo nuclear. ¿Ok? Entonces no va a haber pierde. Si les ponen una imagen el día jueves, los polimorfonucleares se tendrán que ver muy claramente. Obviamente, ¿de dónde vienen los polimorfonucleares? Pues tienen que venir del vaso sanguíneo o de la circulación. Por eso vamos a tener un vaso sanguíneo, vamos a tener eritrocitos que nos indica un cambio vascular, que es agudo, vamos a tener esta separación. ¿Ven esta separación? Al inicio esta separación nos indica edema, porque hay primeramente salida de un trasudado. Y después se empieza a llenar de los leucocitos. En este caso, ¿qué leucocitos? Principalmente neutrófilos, que después se van a dirigir a la zona de lesión. Y aquí tenemos esta imagen, eritrocitos, que nos están indicando un problema de congestión. Esto que se ve de color eosinófilo, ¿qué es? ¿Es edema? ¿Sí sería edema? No, porque cerebro, ¿no? ¿Por qué cerebro? Entonces, ¿esto eosinófilo qué es? ¿En cerebro no se puede dar edema? Sí, Sí pero se como ve se edema, vería pero como lo arriba, que ¿no? lo tiñe Ok, es la pero se superficie. vería como aquí, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Puede ser La fibrina? pus, ujú. Podría ser fibrina, pero se ve homogéneo, ¿no? Puede ser la pus. Podría ser pus, pero quedamos que este es vaso sanguíneo. ¿Hay algún término que indique a pus en vaso sanguíneo? Lo vi hace poco. Échenle lógica, señores. Acuérdense, todo en si es vaso sanguíneo, ¿qué podrá hacer eso? ¿Un trombo? Pero no vemos la lesión. Ah, sí, cierto. ¿Ya? Ok. Ajá, acuérdense. Integren.
¿Alguien más? Bueno, sí, puede ser un trasudado, tiene razón. Podría ser, pero en un Podría vaso verse sanguíneo. así si fuera septicemia. Pero, ¿a poco hemos visto en la clase teórica trasudados en la luz de los vasos sanguíneos? No, porque siempre tiene que ser intersticiales, ¿no? Exacto. ¿Y un exudado? También, ¿no? También tiene que ser espacio intersticial. Entonces, no es ni uno ni otro. ¿Ok? Es plasma, señores. Únicamente se separó la parte de los eritrocitos del plasma. Entonces, esto se los digo para que no lo vayan a confundir si mañana les digo, el jueves les pone una imagen así. Si está este material eosinófilo en la luz de un vaso sanguíneo, no es nada. Únicamente se separó el plasma de los eritrocitos. Nada más. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la respuesta más simple es la mejor. El de te odio y te quiero es lo más simple, pero es lo mejor, ¿no? Ok. Entonces tenemos infiltración de polimorfos en el espacio perivascular. Ya con eso tenemos el nombre de la encefalitis de tipo supurativa. A lo mejor el día jueves les ponen opciones. Les ponen necrosis liquefactiva, les ponen microabscesos, le ponen necrosis gaseosa y les ponen meningitis supurativa. Obviamente, en este caso, si se ve así, serían microabscesos. Si no les ponen microabscesos y les ponen necrosis supurativa o necrosis liquefactiva o necrosis purulenta o encefalitis purulenta, es exactamente lo mismo. El nombre correcto serían microabscesos, pero si no viene, tiene que haber alguna relación de palabras que haga referente a que esto se trata de la presencia de polimorfonucleares y el desarrollo de una zona de tipo purulenta. ¿Queda claro? Ok. Y entonces, aquí, y en esta listeria, ¿en qué especies domésticas de las que estudiamos en la carrera se presenta normalmente listeriosis? En rumiantes. En rumiantes. Principalmente en pequeños rumiantes. Y en estos pequeños rumiantes está muy relacionado con qué etiología, con qué factor predisponente. En el ensilado. Con ensilados, exactamente. Entonces, es una consecuencia muy común en pequeños rumiantes por alimentarse con ensilados mal hechos. Acuérdense, con ensilado, pues tiene que ser realmente anaerobio para que no crezca ninguna bacteria. ¿Ok? Bueno. Encefalitis no supurativa. Si dice no supurativo, lo que quiere decir es que no hay neutrófilos, que hay linfocitos o células plasmáticas. Bueno, en esta encefalitis no supurativa normalmente está relacionada con agentes virales, ¿no? No sé si ya vieron los nuevos síntomas del COVID son dificultad al hablar y dificultad para moverse, ¿no? Yo tengo dificultad al hablar, no crea que tengo COVID, así ya soy naturalmente, entonces no tengo ninguna infección por COVID, pero son de las que, como se ha visto, que aparentemente el COVID pueda tener algún daño al sistema nervioso central, se agregaron estos otros signos clínicos, aunque al parecer no son lo común de lo que presenta la mayoría de las personas. Bueno, en este sentido, tenemos que vamos a desarrollar esta encefalitis no supurativa. Normalmente los linfocitos tienden a quedarse en el espacio perivascular. Es muy difícil que los linfocitos migren hacia donde está el agente viral o la neurona o la célula de la glía que esté infectada por algún agente viral. Lo que hacen aquí es que los leucocitos, linfocitos, sobre todo células plasmáticas, salen del vaso sanguíneo y se quedan en el espacio perivascular patrullando por si sale otro virus, agarrarlo en esta parte y ya no permitir que invada el parénquima cerebral. Por lo tanto, lo que vemos aquí
en este acúmulo no son los leucocitos, linfocitos que vienen del vaso sanguíneo, es la proliferación de las células de la glía. Y acuérdense que en teoría vimos que la proliferación de las células de la glía se llamaba gliosis. Y la gliosis puede ser por proliferación de la macroglía o proliferación de la microglía. La microglía, acuérdense que son el equivalente a los neutrófilos, es decir, es la primera línea de defensa del encéfalo. Y la macroglía sería la segunda o tercera línea o las células que llegan a reparar la zona lesionada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo muchas células de la microglía y aparte veo cambios vasculares, aunque se vean muy poquitos, como aquí, quiere decir que es un proceso de tipo agudo. Si yo veo muchas células de la macroglía y ya no veo cambios vasculares, seguramente estoy hablando de un proceso de tipo crónico. Y entonces vamos a tener la presencia de estas células mononucleares de cara abierta, pero que corresponden a las células de la glía. Entonces no se vayan a confundir. Y acuérdense que las células de la microglía, su función es destruir ya sea al agente que está provocando el proceso inflamatorio o bien a la neurona o alguna otra célula de la glía que ha estado infectada. Cuando se ponen cerca de ella, decíamos que tenemos un fenómeno de satelitosis. Cuando nosotros vemos como aquí que parece que está mordida, no sé si alcanzan a ver que se ve como medio círculo, quiere decir que tenemos ya un fenómeno de neuronofagia. Entonces tenemos células en satelitosis y células que está realizando la neurofagia o neuronofagia. Y obviamente yo podía observar que las células, en este caso las neuronas, pueden presentar un material, aquí no se alcanza a apreciar muy bien, se ve el núcleo de color basófilo, después se ve una pequeña banda de color blanquecino y después se ve este acúmulo de color eosinófilo. No está muy claro, pero este es un cuerpo de inclusión. Y aquí tenemos otro vaso sanguíneo en la cual hay congestión. Si hay cambio vascular, la respuesta es de tipo agudo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un proceso de satelitosis con neuronofagia. Aquí tenemos la imagen de hace rato. Y aquí tenemos un proceso totalmente de neuronofagia, donde la célula que estaba infectada es fagocitada, es decir, una neurona menos, porque son células de tipo permanente. Bueno, como los agentes más comunes para los procesos no supurativos son los agentes virales, aunque también algunos agentes tóxicos, en este caso se trata de la presencia de cuerpos de inclusión a nivel del citoplasma. Esta laminilla en lo particular corresponde a un perro que tuvo rabia y al cual se tomó el encéfalo para poder hacer una tinción y podérselas mostrar a ustedes. Y entonces, los raptovirus dan cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en las neuronas. ¿Los raptovirus son DNA o RNA? ¿Se acuerdan? Son RNA. RNA. Perfecto. Por eso se van a localizar normalmente los virus RNA en la parte del citoplasma de las células. Y los DNA generalmente se van a localizar en el núcleo de las células. Acuérdense que hay excepciones a la regla. Hay RNAs que nos dan corpúsculos de inclusión intranucleares y hay DNAs que nos dan cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. En este caso, el ratovirus, que es un RNA, sí nos da cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos. ¿Ok? Entonces, podemos decir que los cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos en animales que presentaron signos clínicos compatibles con rabia, el observar esto ya nos da un diagnóstico hasta cierto punto definitivo. Podemos decir que se trata de una lesión de tipo patognomónico. Y otra, neuronas, esto ya se lo saben. Okay. Meningitis supurativa. En la meningitis supurativa puede ser que únicamente estén dañadas las meninges. Acuérdense que las meninges es lo que está recubriendo al encéfalo. Y tenemos, tienen diferentes capas, ¿no? Y en estas capas o en estas meninges siempre va a haber vasos sanguíneos, porque acuérdense que es la que tiene la mayor irrigación.
Y después de aquí para acá sería el parénquima del encéfalo. Puede ser que esté afectado el parénquima, pero también puede ser que no esté afectado, que únicamente esté la meninge afectada. Pero uno dirá, bueno, ¿qué es más grave? ¿Que se afecte la meninge o que se afecte el parénquima? Pues el problema aquí es que en la meninge llegan los vasos sanguíneos. Si está afectada la meninge, la irrigación del encéfalo está comprometida. Entonces, no es bueno ni que esté afectada la meninge, ni que esté afectado el encéfalo. ¿Qué es más fácil de reparar? Una meninge. ¿Qué es más difícil de reparar? Un encéfalo. Y eso lo sabemos claro por el tipo de células que está presentándose en el encéfalo. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar ustedes en la imagen que les pongan el jueves? Si está afectando las meninges o está afectando meninges y encéfalo o únicamente encéfalo para que ustedes puedan dar un nombre correcto a la lesión. Si nada más está afectando, como en este caso, las puras meninges, tiene una meningitis. En el caso anterior, si estaba afectado el parénquima, sería una encefalitis. Si están afectados los dos, sería una meningoencefalitis. Entonces, no hay pierde. Lo tienen que revisar y se va a observar claramente únicamente si está afectada meninge o las dos partes. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a buscar la presencia de polimorfonucleares porque es de tipo supurativo. ¿Puede haber meningitis no supurativa? Sí, pero es más rara la meningitis no supurativa. Normalmente, los procesos inflamatorios en sistema nervioso central por agentes virales da encefalitis. Mientras que los procesos por agentes bacterianos en sistema nervioso central o nos da meningitis o nos da la presencia de microabscesos. Acuérdense, la medicina no es cuadrada. Entonces, lo que yo les digo es lo que pasa más comúnmente. No quiere decir que no pueda haber meningitis no supurativa. Lo común es que sea de tipo supurativo porque las bacterias viajan por vía sanguínea y donde hay mayor irrigación de vasos sanguíneos en el encéfalo es en la meninge. Por eso van a llegar aquí. Y entonces, si ustedes alcanzan a apreciar aquí, ven estos hilos así como de color medio basófilo, entre eosinófilo y basófilo, no es más que fibrina. Y acuérdense, siempre que haya aumento de la permeabilidad, va a haber la salida de fibrina. De hecho, la fibrina tiene un peso molecular más bajo que lo que sería un leucocito, en este caso un neutrófilo, que pesa más y está más grande. Entonces, si un polimorfo nuclear pudo salir, si un leucocito pudo salir, pues es obvio que la fibrina puede salir sin mucho problema. Entonces, en este caso, estaremos hablando de una meningitis que puede ser supurativa, si es que hay muchos neutrófilos y poca fibrina, o puede ser una meningitis fibrino-purulenta o fibrino-supurativa. Entonces, en este caso, estamos poniendo la combinación. Entonces, mucho ojo el jueves. Vean el tipo de leucocito. Seguramente les van a poner una flecha para que ustedes vean el tipo de leucocito. O se los van a dejar encerrado en un círculo donde vean ustedes qué leucocito está predominando. Seguramente van a encontrar de todos los leucocitos, pero el que se encuentre en mayor cantidad va a ser el tipo o el nombre que se le va a dar al tipo de la inflamación. Acuérdense que tenemos nombre, conclusión, grado y curso. Entonces, en todo esto va a consistir los procesos de meningitis. Oliverio, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ah, sí, perdón. Sí. En el caso de la inflamación crónicas, aquí tenemos dos requisitos. Primeramente, el primer requisito, que no se presenten cambios vasculares. Si ustedes ven cambios vasculares, hiperemia, congestión o hemorragia, eso ya es agudo. Si ya no ven cambios vasculares en la zona de lesión, puede ser que haya cambios vasculares en la periferia, pero no en la zona de lesión. Si no está en la zona de lesión, entonces es crónica. Y entonces, el tipo de células que vamos a encontrar en una inflamación crónica siempre van a ser de manera muy abundante mononucleares. Y en casos especiales, las células gigantes. Entonces, no hay pierde. Si ustedes ven una célula gigante, ya no lo piensen, es crónico. El problema es cuando no ven las células gigantes y ven muchos linfocitos y ven muchos macrófagos.
Entonces, como que se empieza a entrar la duda de qué se tratará. Entonces, si ustedes ven células gigantes, no lo piensen, es crónico. Si ven linfocitos, células plasmáticas o macrófagos, pero ya no hay cambios vasculares, entonces sí se trata de un proceso de tipo crónico. ¿Ok? Y entonces podemos encontrar linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Bueno, en estas inflamaciones, ¿no? Déjenme ver porque creo que ya no cargo bien. En este tipo de inflamaciones es lo que yo tengo que buscar. ¿Qué me está diciendo este tipo de inflamación cuando veo linfocitos? Pues otra vez que seguramente los agentes causales son agentes virales o bien es un proceso infeccioso ya crónico. En este caso, tenemos una nefritis intersticial linfoplasmocítica. En este caso de esta nefritis intersticial, lo que nos está diciendo que los linfocitos y las células plasmáticas se están depositando o se están acumulando en el intersticio. Y cuando se depositan en el intersticio, lo que hace es separar más los túbulos, ¿no? Uno de otro. Entonces, lo que estamos observando en esta parte. La diferencia es que son células mononucleares. Vean, el glomérulo, si esto fuera agudo, veríamos muchos eritrocitos en el glomérulo y no se ven eritrocitos. Quiere decir que no hay un cambio vascular. Por lo tanto, podemos decir que esto se trata de un proceso crónico. Ese sería el primer razonamiento. Otro razonamiento. Si ustedes recuerdan, para que se monte una respuesta inmune, primeramente tiene que haber llegada del agente infeccioso. Eso desencadena una inflamación de tipo agudo. Si los neutrófilos no lo pueden destruir, van a llegar los macrófagos, las células presentadoras de antígeno tipo 2. Esto lo van a fagocitar y van a presentar el antígeno en su superficie a los linfocitos TH0. Estos linfocitos TH0, dependiendo el tipo de agente etiológico y de la presentación de la parte antigénica por los macrófagos o por este complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, pues estimulan a los TH1 o a los TH2. Si es TH1, será inmunidad celular. Si son TH2, sería inmunidad humoral. Y después, para que se dé esta producción de anticuerpos, si es humoral, se tendrán que haber la transformación de linfocitos B a células plasmáticas. Todo esto lleva mucho tiempo. Entonces, por eso, en este caso, no hay cambios vasculares y seguramente este animal sufrió primeramente un proceso infeccioso agudo, después se transformó en un proceso infeccioso de tipo crónico. En este caso, en particular, se trata, por ejemplo, de el riñón de un canino que le dio leptospirosis. Leptospirosis puede ser de tipo agudo o de tipo crónico. Acuérdense que cuando decíamos que era de tipo agudo, provocaba un síndrome nefrótico, se aumentaba la permeabilidad. Y cuando era de tipo crónico, se hacía un síndrome de tipo nefrítico, es decir, disminuía la filtración. ¿Ok? En este caso crónico, nosotros lo que estamos viendo es ausencia de cambios vasculares y la presencia de linfocitos. Y en este, donde tengo el cursor, no sé si alcancen a ver que se ven las células que tienen citoplasma. Pero el núcleo se ve basófilo, más o menos de cara cerrada, ¿no? Las flechas también están indicando células, ¿no? Que son más o menos ovaladas, el núcleo está en la periferia y hay algunas que parecen como si fueran huevo estrellado. Todas estas son células plasmáticas. Y las células plasmáticas pues tienen un tamaño similar a los linfocitos porque provienen de ellos, más o menos estaríamos hablando entre 9, 10, 12 micras aproximadamente, aunque hay algunos autores que mencionan que puede ser incluso hasta 15 micras. Lo regular es que sean en promedio más o menos alrededor de 9 micras, 10 micras. Entonces, por eso, si yo tuviera un eritrocito, estarían más o menos en ese tamaño. Entonces, vean, hay linfocitos, sí, hay algunas células que presentan un solo núcleo, pero hay también muchas células plasmáticas, por eso se le da el nombre de una nefritis intersticial linfoplasmocítica. Y le pueden poner de curso crónico. Y entonces con esto ya sabemos. Si esto tiene curso crónico y tiene un síndrome nefrítico, ¿qué trastorno ácido base tiene?
Nada más uno, no se amontonen. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica, exactamente. ¿Por qué? Porque no hay eliminación de las sustancias ácidas y entonces nos va a dar la retención de todas las sustancias tóxicas. Perfecto. Aquí tenemos los vasos sanguíneos, tenemos la zona medular, en la cual tenemos otra vez las células linfocitarias y células plasmáticas en el intersticio. Entonces, no hay pierde. Vean, células ovaladas, un núcleo en la periferia, o como esta la que está en la punta del cursor, que parece como huevo estrellado. Entonces, tenemos la presencia de linfocitos. Entonces, una nefritis intersticial linfoplasmocítica. Si aquí viéramos que predominan mucho las células plasmáticas, nada más sería plasmocítica. Si predominaran los linfocitos, sería linfocitaje, nada más. ¿Ok? Bueno, esa ya no la sabemos de sobra, ¿no? Las neumonías granulomatosas con la presencia de células gigantes, que pueden ser de cuerpo extraño, de Langhans o epiteloides. Cualquiera de ustedes que vean con esto, ya no le piensen, ya no le busquen más a la imagen. Si hay macrófagos, aquí está en la flecha los macrófagos, si hay linfocitos, ¿no? Si hay algunas células de tejido conectivo, pero si ustedes ya ven una célula gigante, ya no le piensen. Pónganle el nombre granulomatoso. Si es pulmón, neumonía. Si es riñón, nefritis granulomatosa. Si es intestino, enteritis granulomatosa. Dependiendo de dónde vean las células gigantes. Acuérdense que en teoría yo les dije que los patólogos puros dicen que es granulomatoso siempre y cuando se vean las células epiteloides. Sin embargo, para nosotros que apenas estamos ingresando o aprendiendo la parte de patología, pues sin temor, si ustedes ven una célula gigante, ya digan que es granulomatoso y seguramente va a estar bien el diagnóstico sin ningún problema. Acuérdense que este tipo de inflamaciones granulomatosas están enfocadas a lo que sería algún tipo particular de etiología. Y en este tipo particular de etiología sería generalmente Mycobacterium o agentes de difícil eliminación, como pueden ser suturas, como puede ser cuando hablamos de broncoaspiración, cuando pueden ser hongos, no sé, ¿qué otra etiología se les ocurriría? Para que se fuera granulomatoso, aparte de las que dije. ¿Tengan un cuerpo extraño? Un cuerpo extraño que sea de difícil eliminación, por ejemplo, talco, asbesto, sílice. Por eso, cuando salió de que los talcos de Johnson & Johnson tenían asbesto, ¿fue tan relevante? Pero es que más que asbesto, son, ay, se fue el nombre, son arcillas, ¿no? Que en estas arcillas pueden venir contaminadas con asbesto, si es cierto. Entonces, el problema con con los talcos que son arcillas, y una arcilla es un mineral. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, muchas de estas arcillas que se utilizan para estos talcos o para algunos otros productos son inocuas y no pueden crear contaminación. El problema en un tiempo de esos talcos que no tuvieran un buen sistema de revisión y de calidad, era que sí podían venir contaminados de asbesto. Y esto sucede con las minas que no son bien trabajadas. Por ejemplo, el papel, bueno, que ya no utilizamos papel carbón, pero ahora cuando nosotros firmamos un documento y después pasa la tinta de una parte a otra, están hechos ya con arcillas, ya no estamos el papel carbón como antes. Aquí ya la arcilla está incorporada al papel, nosotros tenemos la tinta de la pluma, la arcilla chupa la tinta y una parte de esa tinta la pasa al otro papel y entonces nosotros podemos ya tener una firma doble o triple en un documento.
pero la arcilla en sí, en general son inocuas y tienen un tamaño muy pequeño. Pero si yo inhalara arcillas, ¿no? Entonces a lo mejor seguramente voy a desarrollar un granuloma. ¿Qué es lo que hacen luego aquellas personas que inhalan, ¿no? Que se drogan? Muchas veces les ponen talco o les ponen algunos sílices para incrementar el volumen, pero estos talcos, estos sílices, pues son perjudiciales para las personas que lo inhalan. Entonces, por eso hay preocupación con esta parte. Entonces, cuando tengan a su dealer, que sea de confianza para que no les provoque esto. Y no son ideas, ¿eh? Es para que ustedes se mantengan sanos, si es que un drogadicto puede estar sano, ¿verdad? Ok, tenemos linfadenitis granulomatosa. El nombre de linfadenitis granulomatosa quiere decir que la lesión está en algún linfonodo. En algún linfonodo. Y entonces, en este caso, en este linfonodo, cuando pensamos en las especies domésticas, podemos pensar en pequeños rumiantes y en rumiantes principalmente en cabras, porque sufren un problema de linfadenitis gaseosa. Y digo, no es que no lo pueda sufrir alguna otra especie, ¿no? Sin embargo, en las cabras principalmente se ven afectados los linfonodos. Entonces aquí tenemos, si yo veo esta zona así de necrosis, en la cual se pierde la arquitectura y el detalle celular, pues yo puedo decir que se trata de necrosis licuefactiva o de necrosis gaseosa porque no tengo más elementos. Veo los depósitos de calcio, que pues es una calcificación distrófica, pero si yo ya me voy al detalle y veo las células gigantes, entonces yo ya cambio mi diagnóstico. Si es que ustedes estaban pensando en necrosis licuefactiva, lo cambian y dicen que es una necrosis de tipo gaseoso y que el proceso inflamatorio, todo el proceso inflamatorio, se denomina linfadenitis granulomatosa, que puede ser focal, multifocal, localmente extensiva. ¿Ok? Cuando yo digo granulomatoso, ya no tengo que poner que es crónico. Todo lo granulomatoso es crónico. Lo pueden poner, pero si no lo ponen, no importa. Ya se sabe que es un proceso crónico. ¿Qué otra cosa? Ok. Encefalitis no supurativa. Vamos a retomar un poquito otra vez esto de la encefalitis no supurativa, pero de tipo crónica, porque ya vimos la aguda, ¿no? Si yo veo un aumento en la cantidad de células en el parénquima, a esto yo le llamo gliosis. Sin embargo, cuando el proceso se hace crónico, esta gliosis ya no tiene la función de atacar a la neurona afectada o a la célula de la grasa afectada o al agente etiológico. Tiene la función de reparar la zona de lesión. Acuérdense que aquí no pueden llegar tejido conectivo. Entonces, lo que va a suceder que las células de la glía van a empezar a proliferar. ¿Y cuáles células de la glía? Las células de la macroglía, tanto astocitos fibrosos como protoplasmáticos, como las células productoras de la mielina, los oligodendrocitos. Y, sin embargo, como yo con una tinción, con H, no puedo saber una o cuál es otra, únicamente digo que se trata de una encefalitis no supurativa con focos de gliosis. Y con eso es más que suficiente. Aquí sí tengo que buscar si hay cambios vasculares o no, para saber si trata de un proceso agudo o se trata de un proceso de tipo crónico. Si yo no veo cambios vasculares, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, aquí sí hay poquitos eritrocitos, aquí hay otros poquitos, pero aquí no hay eritrocitos, aquí no hay eritrocitos, ¿no? En estos vasos sanguíneos tampoco hay muy poquitos eritrocitos. Entonces, yo le doy el nombre de crónico. Si todos los vasos sanguíneos tuvieran eritrocitos y esto fuera muy aparente, entonces sería de tipo agudo. Aquí no. Vean, si hay eritrocitos, sí, lógico, porque es un vaso sanguíneo, pero no están dilatados, no hay un espacio prominente entre el vaso sanguíneo, entonces no puedo decir que haya cambios vasculares. ¿Hay eritrocitos? Sí, porque todo tejido debe tener una irrigación y debe tener eritrocitos. Mientras estas no sean de manera exagerada, entonces yo puedo decir que se trata de un proceso de curso crónico.
Y aquí lo puedo observar, bien, aquí está, este es un vaso sanguíneo. Sí hay eritrocitos, pero son poquitos. Y después estos leucocitos que salieron se ponen afuera del vaso sanguíneo, entre el vaso sanguíneo y el parénquima del sistema nervioso central, en el espacio perivascular o en el espacio que antes se conocía como de Bicho-Robbins. Y a esto se le llama infiltración linfocitaria perivascular. Es muy raro, como ya les comenté, que un linfocito se vaya a través del parénquima y llegue a la zona de lesión. Entonces es muy complicado que haga eso. Por eso, las células que van a provocar la destrucción del agente o la reparación del tejido van a ser las células de la microglia o de la macroglia, que ya están ahí. Lo único que tienen que hacer es activarse. ¿Quién los va a activar? Pues todas las interleucinas que son producidas por los leucocitos o por las células lesionadas. ¿Qué más de esta? Que se repite. Perfecto. Y para terminar, pues tenemos la parte de reparación. Realmente la parte de reparación pues es muy sencilla. Si yo veo abundante cantidad de fibroblastos, de nuevos capilares, de alguna cantidad moderada de macrófagos, entonces, o en síntesis, yo veo el tejido de granulación, ya con eso puedo decir que se trata de un proceso de reparación. ¿Ok? Entonces, ese es el requisito, porque se pueden llegar a confundir que la reparación la puedan confundir con un proceso inflamatorio crónico. Pero acuérdense, ya vimos en teoría de qué está conformado el tejido de granulación. ¿Alguien me puede decir de qué está conformado el tejido de granulación? No el granuloma, tejido de granulación. Células endoteliales, Ok. neocapilares, Neocapilares. ¿Qué más, Samuel? macrófagos, Macrófagos. linfocitos. Puede haber linfocitos. Ya no me acuerdo. Ya nada más. ¿Me ayuda? Colágeno. Colágeno, exactamente. ¿De qué tipo? Tipo 3 y 1. Tipo 3 y 1, ok. Entonces eso implicaría que hubiera fibroblastos y fibrocitos, ¿no? Perfecto. Ok, entonces todo lo que mencionaron es tejido de granulación. Si dice granuloma, es inflamación. Si dice granulación, es de reparación. Entonces, vamos a observar algunas lesiones que tienen que ver con la reparación. Una es de fibrosis hepática. Esta le va a servir para su alcoholismo, aunque como no hay alcohol, pues puede ser una oportunidad de que ya no sean alcohólicos anónimos y que ya no gasten en bebidas alcohólicas. Aunque yo sé que ustedes se dan sus trucos para tener alcohol en sus casas. Ok, entonces sí, vamos a observar una lesión y van a ver cómo se ve la fibrosis hepática y cómo esta puede evolucionar a una cirrosis hepática. Y vamos a ver un proceso de enteritis granulomatosa, también con un proceso de fibrosis intestinal. Estas cortes que vamos a ver en intestino fue de una tesis que se desarrolló ahí en la facultad, en donde estaban probando diferentes tipos de suturas y estaban viendo cuál de esas suturas provocaban menos inflamación. Y aquella sutura que provocaba menos inflamación, por lo tanto, lo que iba a hacer es que el proceso de reparación iba a ser mucho más rápido. Entonces, por eso tenemos aquí las laminillas. En el primer caso, pues bueno, vamos a tener, este es un hígado sin cambios patológicos aparentes, vemos la vena central, vemos los cordones más o menos de hepatocitos, pero si yo veo que está aquí, que se puso con una tinción natricrómica, se puede observar cómo hay abundante cantidad de tejido conectivo. Pero si yo veo, por ejemplo, esta imagen, puedo observar lo que estoy observando acá. Veo la vena central, veo los cordones de hepatocitos, pero alrededor está delimitado por tejido conectivo. Si yo veo esta imagen y veo que hay áreas que se van formando como islas o áreas secuestradas de hepatocitos, esto me está indicando a mí que aparte que hay un proceso de reparación,
hay una complicación que se ha dado el nombre de cirrosis hepática. Por eso les decía, una vez que dejan de tomar, pero ya tienen cirrosis hepática, ya lo mismo da que dejen de tomar o que sigan tomando. Ya no se van a curar. Ya el proceso de cirrosis hepática se va a perpetuar porque al haber aquí un foquito que se está aislando por tejido conectivo, estas células se van a morir y se va a llenar de tejido conectivo. Pero el hígado va a recibir el estímulo de volver a formar hepatocitos. Acuérdense que los hepatocitos son células estables y entonces se va a formar otra isla y esa isla se va a volver a cerrar por tejido conectivo, se va a volver a morir y así sucesivamente, aunque ya dejen de tomar alcohol. Entonces, el día de mañana, el día jueves, yo no sé por qué ya les quiero hacer el examen mañana, el día jueves, lo que ustedes tienen que revisar es que conserve una morfología sin cambios patológicos y vena central, cordones de hepatocitos, y que estos cordones de hepatocitos terminen en un espacio porta. Si estos cordones de hepatocitos no terminan en espacio porta y únicamente vemos tejido conectivo, entonces estamos hacia un fenómeno de reparación del hígado, un proceso de fibrosis. O si se quieren ver más elegantes, acuérdense que decimos fibroplasia. ¿Ok? Este es un lobulillo hepático, es la unidad funcional, y entonces yo tendría que ver espacio porta, cordones de hepatocitos y vena central. Si veo alrededor puro tejido conectivo, entonces ya estamos ante un proceso de reparación. ¿Ok? Bueno, si yo veo vena central, mi vena central tiene que estar aquí y después mis cordones de hepatocitos de esta manera. No tiene que haber nada de tejido conectivo alrededor de estos hepatocitos. ¿Ok? Y después tenemos la enteritis granulomatosa. En la enteritis granulomatosa quiere decir que hay un proceso inflamatorio crónico, que la gente que se trata de eliminar es de difícil eliminación, pero que posteriormente va a sufrir un proceso de reparación. Entonces, en este caso les decía que se trata de un intestino de una tesis que se hizo. Todo esto serían las criptas, no alcanzamos a ver las vellosidades. Aquí estamos en la parte de la muscular, en la submucosa y en la parte de la muscular. Y aquí, donde están estas estrellitas, ¿no? Se trata de la sutura. Acuérdense que una sutura, ¿no? Lo que nosotros vemos como un hilo, está formado por varios pequeños hilos microscópicos, por varias fibras. Cuando yo la veo al nivel del microscopio, todo esto sería la sutura. Y todo esto son las fibras que conforman a la sutura. Y es lo que estoy observando. Todo esto está actuando como un cuerpo extraño. Al actuar como un cuerpo extraño, pues va a haber el desarrollo de una inflamación aguda primeramente y después una inflamación crónica. En este caso, si ustedes observan, esta célula que se ve así grande con emisión de pseudópodos, se trata de una célula gigante que está tratando de fagocitar a la mayor cantidad de fibras para poderlas degradar. Obviamente en esta tesis se utilizaron suturas absorbibles, pero se utilizaron suturas de diferentes materiales absorbibles. Sea cual sea el material absorbible, siempre va a generar una irritación de tipo crónico. Por eso vamos a observar la presencia de macrófagos y de células gigantes tratando de fagocitar esta. Vean, aquí hay otra célula gigante tratando de envolver a esta fibra. Acá hay esta otra célula gigante que está tratando de envolver a todas estas fibras y aparte esta fibra y así sucesivamente. Entonces tenemos, si yo veo células gigantes, lo que estoy diciendo que este está en un proceso inflamatorio de tipo crónico, pero activo. Cuando yo ya empiezo a observar o que desaparecen las células gigantes y vean, aquí tenemos lo que sería la mucosa, después la muscular de la mucosa y la submucosa. Cuando yo empiezo a ver que empieza a ver o que ya no observo primeramente las fibras de hilo, que ya no veo las células gigantes y empiezo a ver algunas otras células de tipo mononuclear, yo ya puedo pensar de que ya estoy pasando al proceso de reparación. Obviamente tengo que buscar todos los elementos que me digan que es un tejido de granulación y entonces ya me voy a buscar los diferentes elementos que forman el tejido de granulación.
Ya vi a las células mononucleares, que serían los macrófagos. Ahora tengo que buscar la neoformación. Vean cómo se ven muchos capilares en un espacio pequeño de tejido. Esa es una característica de que hay formación de neocapilares. Y en estos neocapilares, muchos presentan sangre. ¿Por qué? Porque acuérdense que están volviendo permeables. No quiere decir esto que es un proceso agudo, porque si esto se ve un proceso agudo, veríamos aquí todos los vasos sanguíneos alrededor con muchos eritrocitos y veríamos seguramente hemorragia. Acá no. Vean cómo están dentro de los vasos sanguíneos en un foco donde hay abundante tejido conectivo, donde hay abundantes macrófagos y donde se están proliferando los nuevos capilares. Entonces, no se confundan el día del examen. No porque vean muchos eritrocitos, ya digan, esto es inflamatorio. Vean lo que hay alrededor. Va a haber macrófagos, pero si hay mucho tejido conectivo, lo que quiere decir es que estamos ante un proceso de reparación. Entonces, si yo lo pusiera en el tiempo, ¿no? Puedo decirle que este intestino tenía alrededor de 2 semanas de haberle practicado la cirugía. Y este intestino tenía alrededor más o menos de 4 semanas de haberle practicado la cirugía. Y más o menos corresponde con lo que nosotros vimos. Más o menos los 7 primeros días se desarrolla la inflamación aguda, después vendría un periodo similar, aproximadamente otros 7 días, en la cual se desarrolla la fase crónica y más si tiene elementos que son de difícil degradación y posteriormente o sobrepuesta ya comienza el proceso de reparación. Y ya cuando yo veo esta parte, lo que estoy viendo es un proceso ya de reparación donde ya las células inflamatorias agudas ya no están, los cambios vasculares ya no están y veo abundante tejido conectivo y colágeno. Ya con esto sé que este intestino tiene al menos unas 4 o más de 4 semanas en la cual se le practicó la cirugía. Sin embargo, si ustedes ven, todavía no está totalmente bien cerrado esta lesión y por eso se dicen que a las embarazadas no se pueden volver a embarazar después de un año, ya que otra vez el tejido volvió a agarrar la resistencia. Esta parte de aquí es músculo liso, esta parte de acá es músculo liso, acuérdense que estamos en útero. Y en esta separación es si volviera a quedar gestante, la zona más débil es donde está el tejido conectivo y donde se puede romper y entonces provocar esto, ¿no? Entonces, obviamente este es intestino, pero esto si fuera útero, aquí se vería igual la masa muscular separada. ¿Qué otra cosa de aquí? Creo que ya nada más. Pues creo que es todo en esta parte de lo que nos faltaba así como repasar. De todos ustedes con calma, métanse al EduBlog y podrán revisar todo esto. Digo, ya vi el examen, la verdad el examen está muy claro, no debe haber confusión, está bien marcado lo que les están preguntando. Si le están preguntando qué tipo de células es la que observan, le están poniendo incluso hasta flechas para poder marcar bien qué tipo de célula tienen que reconocer. Entonces, yo creo que les va a ir bien, a pesar de que yo sé que ahorita se sienten muy inseguros con histopatología, pero si ustedes repasan un poquito EduBlog, van a estar totalmente capacitados para poder hacer el examen sin ningún problema. ¿Dudas, señores? No, profe. ¿No? Qué bueno, No, Clau. profe, ninguna. Ninguna, muy bien, Pau. Ok. Bueno, de todos modos, ya les comenté, se los vuelvo a repetir, están las calificaciones ya de necropsis ahí. Únicamente detecté 2 que no pasan, pero ahí sí ni cómo ayudarles, ¿no? No tienen nada, ¿no? Su promedio final es 1, entonces está bien complicado. Los demás, seguramente va a haber dudas en algunas calificaciones. Cualquier duda que tengan, por favor, me ponen en un correo, por Schoology, cuál es la calificación que ustedes consideran que no está bien. Si tienen la evidencia de que tienen mejor el examen rápido, todo eso, o la captura de pantalla que hace ratito me mandaron, me la mandan y se hacen las correcciones sin ningún problema, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a poder estar haciendo todo este tiempo
Quizás no se vea reflejado luego en Schoology porque estoy esperando a que varios de ustedes, si tienen correcciones, hacerlas y no andar subiendo un documento, después bajándolo, después volverlos a subir. Entonces, con toda la confianza del mundo, la duda que tengan, me la hacen saber, yo lo discuto con las profesoras, vemos si está bien, si está mal, si hay alguna aclaración que nosotros tenemos que decir a ustedes de que ya checamos si es la calificación que ya tienes porque tenemos la evidencia, pues entonces se los explicaré. Si ustedes tienen la evidencia que es otra calificación, pues se las cambiamos sin ningún problema. Entonces, no se angustien. El día jueves es el examen. Le estaré publicando cuál va a ser la plataforma. Los profesores se van a unir también por Zoom, por si hay alguna duda, si ustedes también quieren hacer aclaraciones de las calificaciones de histopatología, también lo van a poder hacer con ellos. Entonces, el día de mañana, en el transcurso de la tarde, ya les pondré bien la liga, donde va a ser la dirección de Zoom de los profesores para que ustedes puedan tener comunicación con ellos. Obviamente yo también procuraré estar conectado o estar al pendiente para, si tienen algún contratiempo, como el presentado el jueves pasado, que la profesora les quería tomar asistencia y verlos en la cámara para que no copiaran, ¿no? Obviamente esto es imposible porque hay algunos sistemas que se saturan o el ancho de banda no da, entonces estar abierto en dos aplicaciones es complicado. Entonces, cualquier duda que tengan el mismo día del examen, con toda confianza, manden mensaje a Schoology, para que yo lo pueda ver. De todos modos, yo voy a procurar estar conectado también al mismo Zoom para poder resolver en ese momento todo esto. Nos vio todos fachosos, sí, es que hay que bañarse, Sandra. Entonces, Angélica también, no, qué oso, ¿no? No se preocupen, ¿no? No sé si Mari se vea, pero Mari nuevamente, como sabe que va a estar en Zoom, nada más se arregla del cuello para arriba y ya parece que está ahí, pero seguramente andaba en chanclas, entonces no se preocupe. ¿Ok? Bueno, cualquier duda, con toda confianza, ese día, cualquier duda que les surja de aquí al jueves, también con toda confianza, trataremos de resolverla. ¿Ok? Entonces, nos seguimos viendo. Pónganse a estudiar para el examen teórico del día lunes y seguramente va a ser en Socrative y yo voy a estar conectado también por Zoom y a través por Schoology para resolver cualquier problema. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo. Cualquier duda, estoy aquí a sus órdenes. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias, Doc. Hasta luego, Dani. Bye. Gracias por su tiempo. De nada, al contrario de ustedes, gracias por su tiempo también. Sharon, nos estamos viendo. Muchas Sí. gracias, profe. Que tenga bonito día. Bye, nos vemos, Oliver. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Profe. Bye. Vale.